Vamos a continuar, hermanos, considerando el asunto de las herejías trinitarias o herejías que condujeron, que impulsaron a la Iglesia a precisar, a dar mayor claridad a la doctrina de la Trinidad. Así que quisiera recordar, hermanos, algo que estuvimos viendo el jueves, que estuve compartiendo con ustedes, y es el hecho, hermanos, de que la doctrina de la Trinidad, bueno, le conocemos con ese nombre, ya con cierta sistematización, pero la doctrina de la Trinidad, recordemos que primero fue revelada, ¿no? Ese es el primer aspecto de la doctrina de la Trinidad, es decir, la doctrina de la Trinidad es escritural, es su primer aspecto, se le conoce como un aspecto ontológico, es decir, que la doctrina de la Trinidad es de origen divino, quedó revelada en las Escrituras, pero también otro aspecto de la doctrina de la Trinidad es su aspecto funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la doctrina de la Trinidad quedó revelada en el momento en que el Señor la dio a través de sus inspirados escritores, sino que esta doctrina ciertamente fue funcional para la Iglesia. Dios la reveló para que fuera funcional para su pueblo y que su pueblo pudiera gozar de comunión con el Dios Trino. Así que la Iglesia gozó desde sus inicios de una comprensión muy sencilla, una fe básica en el Dios Trino para gozar de comunión con Él. Pero también, hermanos, el tercer aspecto que hemos estado enfatizando es el formal, que ya es el que tiene que ver con la sistematización de la doctrina. Y en ese aspecto formal, ¿por qué estamos hablando de herejías? Porque las herejías fueron un factor importante en la historia de la Iglesia, porque ellas impulsaron a la Iglesia a formular bien esta doctrina, ¿cierto? A precisarla. Por eso es que las herejías ciertamente hacen parte de esta historia de la formulación, de la precisión de la doctrina de la Trinidad. Y en este punto, hermanos, quisiera recordar algo que se ha dicho aquí también, y es que estas herejías, como ustedes han notado ya, son de carácter cristológico, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto nos da a entender que ha habido o hubo una necesidad histórica de precisar la doctrina de la Trinidad por preguntas en cuanto a Cristo. Eso es importante. Por ejemplo, una de las preguntas que sabemos que se hizo la Iglesia es cómo reconciliar el hecho de que el Antiguo Testamento es fuertemente monoteísta y luego Cristo es Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué relación hay entonces entre Cristo como Dios revelado así en el Nuevo Testamento y Jehová del Antiguo Testamento? Esa fue una pregunta que ciertamente fue válida, legítima, pero también, hermanos, recordemos que el Evangelio se estaba extendiendo en un mundo de pensamiento griego, y eso también hay que tenerlo, hermanos, en cuenta. Generalmente se entiende por la historia que las mentes griegas eran inquietas con el asunto de la filosofía, y habían muchos pensamientos, pero uno enraizado en la mente griega era la distinción entre materia y espíritu. Se creía que la materia era corrupta y el espíritu bueno o perfecto. Entonces, cuando llega el asunto del Dios encarnado, imagínense en eso, hermanos, el Dios encarnado, ¿cómo reconciliar ese hecho en mentes que creían que la materia es corrupta y el espíritu perfecto? ¿Cómo Dios, siendo perfecto, espíritu perfecto, se puede encarnar si la materia es corrupta? Hermanos, y muchas otras preguntas por este estilo fueron las que obligaron, empujaron, impulsaron a la Iglesia a definir mejor el asunto de el ser de Dios y particularmente de la Trinidad. Hermanos, dentro de las respuestas que se dieron a todas esas preguntas surgen muchas que hoy conocemos como herejías cristológicas, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a hacer un breve repaso de algunas porque quiero concentrarme en una que es el arrianismo, pero antes de llegar allí, hermanos, vamos a
de manera breve, de manera somera, mencionar algunas de esas discusiones cristológicas y también herejías, por supuesto, que trataron de responder a esos dilemas respecto a la persona de Cristo. Como ya vimos, uno fue el monarquianismo en su vertiente adopcionista y su otra vertiente modalista, ¿correcto? Pero también hubo algo que se conoció como el docetismo. Y probablemente esta ha sido una herejía que en la historia de la iglesia apareció muy temprano. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, hermanos, rápidamente. Primera epístola del apóstol Juan. Y nos ubicamos en el capítulo 4. Mientras vamos allí, hermanos, el docetismo se conoce así. Docetismo, debido a la palabra griega o raíz griega, dokeo, que significa apariencia. Entonces, docetismo viene de una raíz griega, dokeo, que significa apariencia. Y básicamente lo que el docetismo sostuvo, hermanos, es que el cuerpo de Cristo solo era una apariencia. No era realmente un cuerpo humano, verdaderamente humano, sino era solo una apariencia, no era real. Su cuerpo no era verdaderamente humano, sino que era aparentemente humano. Y esto por lo que les acabo de explicar, ¿no? Es decir, muchas mentes griegas entendían que era imposible que Dios se encarnara, porque la materia es mala. Ahora, ahí en 1 de Juan capítulo 4, en los versos 2 y 3, leemos lo siguiente, leo a favor de ustedes. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Notan, hermanos, cómo este pasaje nos muestra cómo el apóstol Juan, seguro, ya contraatacaba el docetismo. Y noten, hermanos, en qué categoría el apóstol Juan coloca su ataque. El que afirma que Jesucristo, como dice ahí en el versículo que leímos, no ha venido en carne, no es de Dios. Es algo grave. Y lo coloca en la categoría de un pensamiento de anticristo. Es algo grave. Es una categoría muy seria, hermanos. Y es que el peligro de esta herejía, hermanos, es que niega la verdadera humanidad de Cristo, la cual es necesaria para la salvación. Si Cristo no es verdaderamente hombre, entonces no puede ser salvador. Muy bien, hermanos. En la historia, luego, tenemos el arrianismo, pero como voy a ampliar un poco, o voy a concentrarme un poco más en ella, entonces vamos a dejarla para el final. Y luego en la historia aparecería otra herejía conocida como el apolinarismo, otra herejía cristológica, el apolinarismo. Ok, muy bien. Ahí aparece una imagen con la que traté de representar el apolinarismo. Se llama así, hermanos, porque su proponente original fue Apolinario. Fue un obispo de Laodicea, esa iglesia del Asia Menor, de la que se nos habla en Apocalipsis, en el siglo IV, en el 361, más exactamente, dicen los historiadores, este hombre fue ordenado como obispo allí de Laodicea. Así que esta es una herejía del siglo IV, así que es una herejía también posnicena, ¿correcto? El apolinarismo fue una herejía que surge después de las discusiones dadas en el concilio de Nicea. Es una herejía posnicena, y básicamente lo que el apolinarismo afirmó, hermanos, es que Cristo sí tuvo un cuerpo humano. Ahora noten las distinciones con el docetismo, ¿correcto? El apolinarismo ahora afirma que Cristo sí tuvo un cuerpo humano, pero que su espíritu y su mente no eran humanos.
solo su cuerpo. Su humanidad era solo su cuerpo era un cuerpo humano realmente, pero su espíritu y su mente no eran humanas, sino que su espíritu y mente eran las del Logos, es decir, las de la divinidad, las de su naturaleza divina. Y bueno, eso nos suena, ahí está la divinidad, ¿cierto? Se reconoce en el apolinarismo la naturaleza divina, se reconoce un cuerpo humano auténtico, pero hay un problema. Y el problema es que si la humanidad es solo el cuerpo y no el alma, ya no es la humanidad verdadera, o no es una verdadera humanidad. Tenemos ahí un problema serio. Entonces, hermanos, el peligro del apolinarismo es que ellos destruyeron la verdadera humanidad de Cristo, como nos la revela la Escritura. Así que noten una vez más que afirmaron que el cuerpo era verdaderamente el de un hombre, contrario al docetismo, pero que su espíritu y su mente no eran humanos. Y esto, hermanos, ciertamente destruye la verdadera humanidad de Cristo. Así que termina en el mismo terreno del docetismo, pero por otra vía, ¿cierto? Porque juntos terminan negando la humanidad, la verdadera humanidad de Cristo, pero lo hacen por vías diferentes. El docetismo negando su humanidad, diciendo que su cuerpo era solo apariencia, y el apolinarismo reconociendo que hay un cuerpo verdaderamente humano, pero no hay un alma racional, como se dice en nuestra confesión, su espíritu, su mente, no son humanas. Hermanos, hasta aquí el docetismo y el apolinarismo siguen empujando, hermanos, a la iglesia a reflexionar sobre la importancia de afirmar la verdadera humanidad de Cristo. Es importante, estas dos herejías impulsan a la iglesia a reflexionar sobre la verdadera humanidad de Cristo. Y surgen reflexiones importantes como esta: la humanidad verdadera de Cristo es necesaria para que Él pueda ser un representante de la humanidad escogida, como lo entendemos nosotros, para la salvación. Para que Él pueda representar adecuadamente a su pueblo, tiene que ser verdadero hombre, así como Adán, verdadero hombre, es representante de la raza humana. El segundo Adán tiene que ser un verdadero hombre para ser un representante de su pueblo. Entonces, hermanos, por eso el docetismo y el apolinarismo son herejías muy peligrosas y alejan a una persona, como sabemos que lo hicieron en su momento, alejan a una persona del verdadero evangelio, la alejan de la salvación. Por eso son herejías. Pero, hermanos, también la humanidad verdadera de Cristo es necesaria para que Él pudiese ofrecerse como un sacrificio sustitutivo por la humanidad. Hermanos, Cristo no vino a socorrer ángeles. Cristo vino a socorrer hombres, a la humanidad, y no habría podido morir en nuestro lugar y pagar la pena de nuestro pecado, hermanos, si no fuera verdaderamente hombre. Además, para ser mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Adicionalmente, hermanos, ¿cómo podría compadecerse de la humanidad si no fuera verdaderamente hombre? Y dejarnos también un patrón de humanidad si no hubiese sido un verdadero hombre. Entonces, hermanos, en la historia ya tenemos estas dos herejías que impulsan a la iglesia a reflexionar sobre la verdadera humanidad de Cristo. Pero luego surge también en la historia otra herejía conocida como el nestorianismo. Nestorianismo. Se llama así porque su proponente principal fue Nestorio, que fue un obispo de una ciudad importante que fue Constantinopla. Por allá por el 428, él es ordenado para ocupar este cargo como obispo de Constantinopla, y también fue un predicador
reconocido de la ciudad de Antioquía. Así que esta es una herejía del siglo V, entonces también es una herejía posnicena, ¿no? Y básicamente el nestorianismo, ¿qué sostuvo? Sostuvo que en Cristo habían dos personas separadas, una humana, una persona humana, no naturaleza, persona humana, y una persona divina. Imagínense, hermanos, imaginémonos entonces cuántas personas habría, si es así, en la divinidad. Habrían 4 personas, ¿cierto? Pensando un poco, si Cristo fuera lo que Nestorio dijo que era, 2 personas, entonces la divinidad tendría 4 personas, lo cual es absurdo, lo cual es antiescritural, pero él afirmaba que eran 2 personas y él creía que la facultad, por ejemplo, de la voluntad, la facultad de la voluntad, residía no en la naturaleza, sino residía en la persona. Y ya que hay 2 voluntades, decía él, entonces debe ser que son 2 personas, no naturaleza, sino 2 personas, una humana y otra divina. Así que, hermanos, esta es la herejía conocida como el nestorianismo, y no obstante, nosotros siempre notamos en el lenguaje bíblico que se habla de Cristo como una sola persona, siempre se habla de Él, nunca se habla de ellos, como si hubieran 2 personas en Cristo, ¿no? Siempre se habla de Él mismo habla de sí mismo como yo, no nosotros, ¿cierto? Eso es importante en el lenguaje bíblico. Y el peligro de esta herejía, hermanos, es que, y esto, hermanos, representaba un nuevo reto para la iglesia, porque ya habían pasado el docetismo, el apolinarismo, ya se habían hecho reflexiones sobre la verdadera humanidad de Cristo, pero ahora tienen que hacer reflexiones también sobre su divinidad, su verdadera divinidad, y cómo estas 2 naturalezas coexisten en una persona. Así que, hermanos, Nestorio ha destruido al Cristo de las Escrituras, y es una herejía, o fue una herejía peligrosa, porque afirmaba que Cristo es plenamente Dios y que Cristo es plenamente hombre, ¿cierto? Y eso nos suena dentro del lenguaje ortodoxo. El problema es que él creía que ese plenamente hombre o plenamente humano es una persona, y el plenamente Dios es otra persona. Y es, hermanos, lo que ya se aparta de las Escrituras, de la ortodoxia, y lo que obliga a la iglesia a reflexionar. Así que, hermanos, por eso es tan importante hacer una separación entre lo que es distinción y separación. Son 2 cosas diferentes, distinción y separación. Nosotros distinguimos las naturalezas de Cristo, la divina y la humana, las distinguimos, pero no las separamos como si fueran personas diferentes. Una cosa es distinguir, otra cosa es separar. Lo que hizo Nestorio definitivamente fue separarlas al punto de que cada naturaleza ya no era una naturaleza, sino era una persona, 2 personas en Cristo. De manera, hermanos, que podemos afirmar, nosotros podemos hoy afirmar en contra del nestorianismo, que en Cristo, cuando su naturaleza humana sintió cansancio, aún estaba junto a la naturaleza divina, que no se cansa, pero allí estaban 2 naturalezas, pero no 2 personas. En la muerte de Jesús también, hermanos, la naturaleza divina en la muerte de Jesús estuvo unida a un cuerpo sin vida, porque distinguimos las naturalezas, no las separamos, pero tampoco las confundimos. Y es cierto, hermanos, que la naturaleza divina puede comunicarle a la naturaleza humana información, pero no le puede comunicar atributos. Eso es importante, hermanos, mantenerlo. Y claro, nosotros, hermanos, didácticamente, pues distinguimos algunos hechos
de la naturaleza divina y algunos hechos de la naturaleza humana. Eso lo hacemos muy didácticamente, pero la Biblia no hace esas distinciones como hacemos a veces nosotros. No, en su naturaleza humana hizo esto, en su naturaleza divina hizo aquello. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con el lenguaje que usamos, no sea que estemos cayendo, por lo menos en nuestro lenguaje, en nestorianismo. Porque la Biblia dice que lo que Cristo hizo, lo hizo la persona. O sea, la persona de Cristo. Cristo es el que obró milagros, Cristo es el que perdonó pecados, Cristo se cansó, Cristo se fatigó, Cristo sintió hambre. Todo lo que hace, lo hace la persona de Cristo, claro, en virtud de una o de la otra naturaleza, hermanos. Por eso es que cuando uno dice, no, en la cruz murió fue la naturaleza humana de Cristo, esto podría ser nestorianismo. Estamos casi que dividiendo, separando casi en dos personas a Cristo. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones. Preferimos decir que Cristo murió en la cruz en virtud de su naturaleza humana. Pero el que murió fue Cristo, ¿cierto? En virtud de su naturaleza humana. Que Cristo perdonó pecados en virtud de su naturaleza divina, ¿cierto? Pero, hermanos, cuidado con nuestro lenguaje, porque de repente puede ser un lenguaje nestoriano. ¿Bien? Perfecto, hermanos. Y otra herejía que en la historia surge es el monofisismo. Monofisismo. El proponente de esta herejía fue un hombre llamado Eutico. Y este fue un hombre que fue un dirigente de un monasterio en Constantinopla. Esta es una herejía de los siglos V y VI. Y el monofisismo, hermanos, afirmó lo opuesto al nestorianismo. Recuerden que el nestorianismo nos habla de dos personas, ¿no? Pero el monofisismo es la hermana del nestorianismo y afirma lo opuesto. El monofisismo, hermanos, negaba que la naturaleza humana de Cristo y que su naturaleza divina siguieran siendo verdaderamente eso, en Cristo, humana y divina, sino que más bien la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana de Cristo y así, en esa absorción, surge una tercera, por decirlo así, una tercera naturaleza. Esto lo estoy diciendo yo, ¿no? No estoy diciendo que Eutico haya hablado de una tercera naturaleza, sino que para comunicarnos de manera didáctica es como si surgiera una tercera naturaleza en la fusión de las dos naturalezas, en la que la naturaleza divina absorbe la humana. Es decir, la naturaleza divina ha acaparado, ha absorbido la naturaleza humana y esa fusión resulta en otra naturaleza que no es ni divina ni humana. Por eso monofisismo. Mono, uno, fisis, naturaleza. Una sola naturaleza que resulta de la absorción de la naturaleza divina y la naturaleza humana ahí siendo absorbida por la divina, y de esa fusión entonces surge una sola naturaleza. Pero, hermanos, esta naturaleza entonces resulta siendo ni divina, reitero, ni humana. Así que ya Cristo no es ni Dios ni hombre verdaderamente, es otra cosa. Es un ser que ya no podría ser el mediador entre Dios y los hombres. Así que, hermanos, si nos estamos dando cuenta, todas estas herejías son críticas en cuanto a la persona de Cristo y por ende en cuanto a la salvación. Entonces, hermanos, así como el docetismo y el apolinarismo impulsaron a la iglesia a reflexionar sobre la verdadera humanidad de Cristo, también el nestorianismo y el monofisismo
impulsaron a la iglesia, la estimularon a reflexionar profundamente sobre la verdadera divinidad de Cristo, pero también cómo estas dos naturalezas coexisten en una persona. Y todo eso, hermanos, después va a quedar resumido en las discusiones del Concilio de Calcedonia. Allí es donde va a quedar finalmente en el 451 unas respuestas, un lenguaje que hoy reconocemos ortodoxo respecto a cómo estas dos naturalezas coexisten en la persona de Cristo con los famosos 4 nos, los 4 negativos de Calcedonia, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos 4 no? Esas dos naturalezas, dice primero el Concilio de Calcedonia, ni se mezclan y ni se confunden, pero tampoco ni se separan, ni se dividen. Son los 4 negativos importantes de Calcedonia en esta discusión cristológica de cómo sus dos naturalezas coexisten en una sola persona. Y hermanos, la iglesia reflexionó que la divinidad de Cristo plenamente debía ser afirmada, porque si Cristo no es Dios verdaderamente, ¿quién podría cargar con el peso del pecado si no es solamente Dios? Cristo no solo tiene que ser verdaderamente hombre, sino tiene que ser verdaderamente Dios. Nadie más puede cargar con el problema del pecado del hombre. Ningún ser humano podría haber hecho esto. Además, la Biblia dice que la salvación es de Jehová. Y si Cristo es el Salvador, tiene que ser Dios. Es Dios, pero tiene que ser Dios en nuestro razonamiento, en nuestra argumentación, tiene que ser Dios, porque la salvación es de Jehová. No puede ser que Cristo sea tan solo un hombre, sino que tiene que ser también verdaderamente Dios, porque un hombre no puede salvar a la humanidad. Y solamente alguien, hermanos, que sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, puede ser mediador entre Dios y los hombres para acercar a la humanidad a Dios. Y hermanos, así el polinarismo quedó condenado en el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. También, hermanos, el nestorianismo quedó condenado en el Concilio de Éfeso en el 431, y el monofisismo quedó condenado en el Concilio de Calcedonia en el 451, que recogió un lenguaje precioso frente a todas estas herejías. Muy bien, hermanos. Finalmente, vamos a concentrarnos entonces con el arrianismo. Vamos entonces a considerar el arrianismo, que también se trata, hermanos, de una herejía cristológica, pero ciertamente en la historia fue muy relevante, más que las otras herejías, para impulsar a la iglesia a precisar la doctrina de la Trinidad. Por eso el arrianismo le dedicamos un poco más de espacio. Entonces, como lo habíamos dicho el jueves, y también el pastor César lo recordaba, recordemos que hubo 2 hombres muy importantes, muy influyentes, que se opusieron al monarquianismo. ¿Recuerdan quiénes son? Tertuliano y Orígenes, ¿no? Tertuliano en Occidente y Orígenes en Oriente. Cuando hablamos de Occidente y Oriente, eso olvidé también precisarlo, pero el pastor César lo hizo, nos estamos refiriendo al Occidente y el Oriente del Imperio Romano, ¿no? No del mundo entero. O sea, Occidente no incluye América, ¿cierto? Sino en su momento es el Occidente, pero del Imperio Romano, que llega hasta España, ¿no? Y se parte más o menos en Italia, y el Oriente de Italia hacia Asia Menor, y un poco más allá. Entonces, a eso nos referimos con Oriente y Occidente en esta época. Oriente y Occidente del Imperio Romano. Y, hermanos, la razón de mencionar esto es que, tristemente, algunas ideas de Orígenes fueron, dicen algunos, un tropiezo para un personaje llamado Arrio, de donde procede el término arrianismo.
Arrio fue un presbítero de Alejandría. Hay un mapita, si ponemos los circulitos, hermana, por favor, como para tratar de ubicarnos ahí, muy bien. Entonces, Arrio fue un presbítero de Alejandría, ahí está señalado el lugar, y él mismo nació en Libia, ahí está en Cirene, ahí se encuentra Libia, allí fue donde nació él, y falleció en Constantinopla. Y como les decía, él fue ordenado presbítero en Alejandría, una ciudad importante de la antigüedad, en el año 313 más o menos, después de Cristo. Y, hermanos, es en el año 318 donde la actividad de Arrio, su actividad teológica, se intensifica. Más o menos hacia el año 318 es cuando él comienza a difundir sus ideas sobre la subordinación del Hijo al Padre. Ya vamos a mirar más detenidamente estos puntos. Y eso es lo que desencadena lo que se conoce en la historia como la controversia arriana. Entonces tengamos en mente esa fecha, 318 aproximadamente, después de Cristo es el año en que su actividad teológica comienza, empieza a propagar sus ideas, sus nociones. Y él tuvo un poderoso amigo, lo mencionó el pastor César anteriormente, que fue Eusebio de Nicomedia. Y de hecho se cree que este fue el hombre que bautizó a Constantino, ¿no? Se cree. Y Eusebio de Nicomedia era un hombre que apoyaba las ideas de Arrio en cuanto a su interpretación del logos como subordinado y no eterno, no eterno. Ya lo vamos a mirar más en detalle. Entonces, gracias a la relación que Arrio tenía con Eusebio de Nicomedia y a la influencia que este hombre, Eusebio de Nicomedia, tuvo con Constantino y con uno de sus hijos, con Constancio II, es que el arrianismo varias veces tuvo el poder. De hecho, el pastor César nos mencionaba a Atanasio, y Atanasio 5 veces, las cuales suman un total de 17 años, 5 veces siendo obispo de Alejandría, fue exiliado. Cuando el arrianismo subía, Atanasio iba para afuera. Cuando había alguna victoria de los nicenos, entonces volvía. Y luego cuando el arrianismo volvía a tomar el poder, gracias a influencias imperiales, Atanasio volvía a salir exiliado, y 5 veces fue exiliado. Este fue un hombre de batallas, como dijo el pastor César, ¿no? Me refiero a Atanasio. Muy bien. Vamos entonces a revisar algunas posturas heréticas centrales de Arrio. Entonces, el arrianismo histórico, hermanos, el arrianismo histórico sostuvo todo lo que Arrio creía. Entonces voy a mencionar lo que Arrio creía, porque el arrianismo histórico sostuvo todo lo que él creía. Él, hermanos, Arrio tuvo una base monarquiana. ¿Qué quiere decir eso? Como ya lo vimos, él creía que Dios es una sola persona, ¿cierto? Una sola persona. Monarquianismo modalista, ¿se acuerdan? Entonces, él creía que Dios es una sola persona, pero también influido por ideas gnósticas. Para Arrio era imposible, no cabía en su cabeza que Dios pudiese encarnarse, por esa influencia de nociones gnósticas, ¿no? La materia es corrupta, el espíritu es perfecto, no es posible que un Dios perfecto se encarne, ¿cierto? Entonces, influido por ideas gnósticas, no concebía que Dios pudiese hacerse carne y por ello afirmó, hermanos, que el Logos, es decir, el Hijo de Dios, fue creado antes del mundo. Es una criatura, el Logos es una criatura. A diferencia del adopcionismo, Arrio sí creía que el Logos es una persona. Recuerden que el adopcionismo creía que el Logos es una fuerza, pero Arrio dice que es una persona, pero una persona creada antes de el mundo. Antes de nuestro tiempo y nuestra historia ya había sido creado el Logos o el Hijo de Dios. Entonces, ahí aparecen unas frases en griego que fueron las que originalmente usó Arrio para describir sus posturas. Ahí está ex o onton, que significa
que fue creado del no ser, el no ser. Es decir, que el logos no siempre fue. Y esto fue una frase favorita de Arrio. El no ser, ahí está esa frase griega, por lo cual el logos para Arrio no era eterno, ni poseía la esencia divina. Ahora, él sostuvo que el logos, vayan encadenando, hermanos, si él ya afirmó que es un ex onton, es decir, del no ser, no existía, entonces obviamente él también va a afirmar que el logos es un treptos fusí, es decir, es de naturaleza mutable. No es inmutable, es de naturaleza mutable, es decir, es una naturaleza que puede cambiar, y esto es consecuencia de que él también afirmaba que el logos es, como está ahí, un tisma kai poema, es decir, una criatura y hechura, porque el logos fue creado en la concepción de Arrio. Ahora, eso sí, hermanos, no obstante, Arrio aseguró que el logos fue la cosa creada más grande, más excelsa, más preciosa. Y por eso a través de el logos, Dios crea todas las demás cosas, el mundo y todo lo que existe. Entonces, Arrio enseñó que el logos era la criatura más excelsa de Dios, por encima de los ángeles y de las demás criaturas, y por tanto instrumento para la creación, el resto de la creación, esto es importante, el resto de la creación. ¿Y por qué lo estoy enfatizando? Porque cuando ustedes van a una Biblia, versión Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, miren cómo traducen ellos arbitrariamente, sin ningún testigo manuscrito en la historia, arbitrariamente traducen Colosenses 1:15 y 16. Dice, todo lo demás que fue creado, como incluyéndolo a él dentro de la creación, todo lo demás lo incluye dentro de la creación, pero él fue primero que todas las demás criaturas. Entonces, hermanos, por eso el arrianismo histórico dio una veneración al logos, el arrianismo histórico veneró al logos, al Hijo de Dios. A esto se le conoce como un culto por delegación. ¿Qué es un culto por delegación? Un culto por delegación es una expresión que se usa para entender cuál era la veneración que el arrianismo histórico le dio al logos o al Hijo de Dios. Es decir, no por ser Dios, sino por reflejar a Dios, o por ser, como decían ellos, la imagen de Dios, pero entendiéndolo como no de la misma sustancia, sino que el logos refleja a Dios, conlleva la gloria del Padre, refleja la gloria del Padre, pero no porque sea Dios. Entonces fue un culto por delegación, porque el Hijo, el logos reflejaba a Dios, mas no es Dios, pero se permitió una veneración, un culto, una cierta adoración. De hecho, Arrio, hermanos, compuso un poema doctrinal que es llamado la Talia. Ahí está. Ahí hay unos fragmentos. Realmente, hermanos, este no es el poema en el orden original, pero sí son la traducción de algunas frases que tenemos de su poema original. ¿Por qué? Porque después del concilio de Nicea, ese poema fue mandado destruir y se destruyeron sus copias, pero nos quedaron esos fragmentos de sus oponentes cuando lo refutaron. Por ejemplo, Atanasio escribió mucho e incluyó frases de ese poema. Entonces tenemos retazos más de sus opositores que porque nos haya quedado algún manuscrito de ello. Desconocemos parte de ese cántico, era un himno. De hecho, era un himno catequético
era un himno para la instrucción de los hombres para que entendiesen quién era el Logos. Entonces, ustedes ahí pues podrán ver, yo resalté ahí en negrito, una parte que es la más conocida de ese cántico, de ese poema de Arrio, y ustedes ahí, hermanos, se van a dar cuenta que ahí plasmó él lo esencial de su teología. De hecho, hermanos, este cántico se convirtió en un manifiesto arriano. Un verdadero arriano memorizaba este cántico y lo entonaba. Entonces, hermanos, allí podemos ver, Dios no fue siempre padre, porque hubo un tiempo en que Dios estaba solo y aún no era padre. Ya con eso nos va diciendo su teología sobre el Logos, ¿no? Entonces, el Padre no fue siempre Padre, sino que ¿cuándo lo va a hacer? Cuando crea al Logos, a su Hijo. Y ahí en ese resaltado negro ustedes pueden ver, hermanos, un resumen de lo que él creía de su teología. La última frase que resalté en negro era la preferida de Arrio y parece que fue un estribillo que todos los arrianos ya lo habían memorizado. Por tanto, hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Esa era la frase favorita. Era un estribillo de fácil memorización, era una frase que Arrio enfatizó mucho. Como les digo, este fue un poema catequético, fue para la instrucción de hombres, para que en la teología de Arrio la asumieran, la entendieran y pudieran saber qué pensaba él en cuanto al Logos. Bien, hermanos. Vamos a ir entonces concretando. Arrio intentó fundamentar sus creencias, que les acabo de resumir, en pasajes de la Escritura también, que como el pastor César nos recordó antes, pasajes que también la contraparte nicena usó, interesantemente, ¿no? Y ciertamente Arrio también tenía unos pasajes favoritos sobre los cuales fundamentaba su pensamiento, su teología. Por ejemplo, uno del Antiguo Testamento era Proverbios 8:22, que, hermanos, este pasaje es de los tiempos de la patrística, un texto que habla de la sabiduría de Dios. Desde los tiempos de la patrística ha sido interpretado como sobre el Hijo, ¿verdad? Y si ustedes pudieran mirar Proverbios 8:22, quisiera que lo miráramos un momento y lo pudieran comparar con la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras. Ustedes van a ver algo interesante. Proverbios 8:22. Si usted está leyendo Reina Valera, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. No noten la palabra poseía. Pero si ustedes van a una versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, de los Testigos de Jehová, van a encontrar: Jehová me creó. ¿No? Jehová me creó en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, pasajes como estos eran pilar o pilares para su teología. También, hermanos, se fundamentaba en pasajes en donde Cristo habla del Padre como su Dios. Por ejemplo, vamos a mirar uno, vamos a Mateo, rápidamente. Mateo 27. ...46...
Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este tipo de textos son favoritos en la teología de Arrio, y dicen, ahí claramente el Hijo de Dios está diciendo que tiene un Dios, por lo tanto Dios tiene que ser una sola persona y no es el Hijo. Y bueno, otros textos allí como por ese estilo. Miremos por ejemplo Lucas también 9:20. Lucas 9:20. Dice así, leo a favor de ustedes, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Pregunta Jesús a sus discípulos y ellos le responden. Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Entonces esos pasajes para Arrio son materia prima para su teología. Y dicen, miren, Cristo tiene un Dios, el Cristo de Dios. Muy bien. No tenemos, hermanos, tiempo para hacerle exégesis a cada uno de esos versículos, pero quería mostrarles con qué textos hoy todavía usan sus representantes actuales, los llamados testigos de Jehová, los mal llamados, porque ni son testigos ni lo son de Jehová, ¿sí? Pero son seguidores de Charles Russell, russellistas. Son russellistas, pero no son testigos de Jehová. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver algo sobre la refutación histórica que se ha hecho del arrianismo y, hermanos, terminar con algunos consejos prácticos para nosotros, algunas observaciones. Y recordar, hermanos, que el arrianismo histórico y sus representantes actuales, los russellistas, pueden asegurar que hay un solo Dios. Pero como ya vimos ayer también en las conferencias de anoche, ese monoteísmo es idolátrico, porque no es el Dios de las Escrituras. Incluso Arrio creía en tres personas. Obviamente creía que solo una de ellas era Dios, ¿no? Ahora, son cosas que nosotros también creemos, pero hay que tener el oído, hermanos, agudizado para cuando leamos estas posturas, mirar si realmente es el Dios de la Escritura. Nosotros ya hoy salimos, hermanos, con una idea de que no todo el que diga yo creo en un solo Dios está dentro de la ortodoxia, ¿correcto? Hay que tener el oído agudizado. Hermanos, el primero entonces en oponerse a Arrio fue su propio obispo. En la historia se conoce como Alejandro, obispo de allí de Alejandría, pero realmente su gran oponente llegaría a ser Atanasio. Atanasio, hermanos, fue un hábil y un ferviente defensor de la doctrina de la Trinidad, incluso desde que era no obispo de Alejandría, sino desde que era diácono. Atanasio fue primero diácono de Alejandría, bajo el obispado de Alejandro, después subió a archidiácono, ya había ese cargo en la iglesia, y después, a la muerte de Alejandro, el obispo, entonces Atanasio lo sucede en el obispado de allí de ese lugar. Y hermanos, Atanasio articula su defensa de una manera preciosa, por eso el pastor César nos decía que hay un credo llamado el credo atanasiano, ¿no? Pero no porque lo haya escrito Atanasio, es decir, eso no está confirmado históricamente. Pero se llama así porque refleja muy bien el pensamiento trinitario de Atanasio. Por eso se conoce como el credo atanasiano. Y Atanasio va a articular su defensa desde la unidad de Dios, pero reconociendo la tripersonalidad de Dios. Esto es importante. Por eso, Atanasio, hermanos, debemos el término que ya se ha mencionado en varias ocasiones desde aquí, homoousios, ¿cierto? Es decir, de la misma sustancia o consustancial.
como quedó allí en el credo niceno, para afirmar que Cristo, hermanos, no era una criatura, tampoco un theos deuteros, una expresión que también usó Arrio y el filósofo Filón, un theos deuteros, no, homoousios, de la misma sustancia, porque un theos deuteros, ¿qué quiere decir? Un Dios subordinado, un Dios menor, ¿cierto? Todo esto es importante, todos estos términos, hermanos, son muy importantes. Muy bien, ahí está en la presentación lo que estoy diciendo. Y también el homoousios rechazó otros términos que pretendían ser reconciliadores, ¿no? Ya se dijo desde aquí el homoiousios. Esa I ya cambia el sentido de la palabra y ya no es de la misma sustancia, sino de una sustancia similar. Este tipo de términos surgen dentro de estas discusiones, hermanos, nicenas, como para ser amigables con los unos y con los otros. Pero, hermanos, si nos hubiéramos quedado con el homoiousios, todavía estaríamos en la herejía. Hay que tener cuidado con estos términos o estas posturas que pretenden ser amigables, donde no debe haber amistad, hermanos, donde no debe haber amistad, ¿no? Hay puntos en la vida, en la historia, en donde hay que decir como el Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay cosas que no se pueden, o hay cosas en donde no puede haber amistad definitivamente. Este es uno de esos puntos en donde no puede haber amistad, no puede haber un término amigable. El homoousios es muy claro, de la misma sustancia, consustancial, importantísimo término, contra el theos deuteros, contra el heterousia, de una sustancia diferente, o el homoiousios, de una sustancia similar. Este término, gracias al Señor por el lenguaje, ha ayudado en la historia a definir, en cuanto a la doctrina de la Trinidad, la ortodoxia. Entonces, hermanos, algo importante en Atanasio para recordar es que son sus convicciones soteriológicas las que le permiten tener claridad en cuanto al entendimiento de la Trinidad. Son sus convicciones soteriológicas. Atanasio creía, hermanos, que nadie podría ser salvo a menos de que Cristo fuera verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces sus convicciones soteriológicas definen también su comprensión sobre la Trinidad, ¿verdad? No obstante, aunque en la historia surge en este orden, primero se dan las discusiones cristológicas y luego estas ayudan a precisar la Trinidad, ¿cierto? Primero las cristológicas, después la Trinidad. No obstante, hermanos, realmente la razón por la cual las discusiones cristológicas terminan en precisar la doctrina de la Trinidad es porque realmente es el entendimiento de la Trinidad lo que define una buena cristología, una buena neumatología. O sea, los errores cristológicos realmente siempre van a ser un error en el entendimiento de la Trinidad. Por eso las preguntas, las luchas en cuanto al Cristo terminaron ¿dónde? En la Trinidad. Para darse cuenta luego en la historia que es fundamental tener una correcta doctrina de la Trinidad para entender la cristología y la neumatología, hermanos. Entonces, como les decía, los representantes actuales de los arrianos son los ruselistas. Ruselistas, no son testigos de Jehová, son los ruselistas, es decir, siguen a Charles Russell. Esto es importante también, hermanos, pues enfatizarlo. Ahora, ellos, los ruselistas, sostienen básicamente en esencia el mismo pensamiento de Arrio, pero obviamente con una mayor sistematización. Ustedes entran a la página de los testigos de Jehová y tienen sus doctrinas bien sistematizadas, cosa que pues el arrianismo no tuvo, ¿cierto? Pero ya tienen sus doctrinas sistematizadas. Y algo bueno, por lo menos de los ruselistas, es que ahí no se ponen con ambigüedades.
ahí en su página está clarísimo lo que creen de Jesús, lo que creen del Espíritu, está muy claro. Es decir, no esconden lo que creen. Obviamente, hay algunas diferencias con el realismo histórico. Por ejemplo, ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Identifican en las Escrituras a Jesús con el arcángel Miguel. Pero también creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, y así traducen Génesis 1:2, ¿no? Ustedes van a la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras y allí Génesis 1:2, en donde aparece el Espíritu de Dios sobre las aguas, allí no dice Espíritu de Dios, allí dice la fuerza activa de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, recordar rápidamente que el Nuevo Testamento claramente identifica a Cristo como Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Miremos rápidamente un ejemplo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y miremos el versículo 3, Marcos 1:3. Dice así: voz del que clama en el desierto, preparad el camino ¿de quién? Del Señor. Y recordemos que el nombre Señor es el nombre en el Nuevo Testamento típico para Cristo, ¿correcto? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos aquí está citando a Isaías, y vamos a mirar cómo dice este pasaje en Isaías capítulo 40. Vamos a Isaías 40. Leo a favor de ustedes. Isaías 43, dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Noten, hermanos, entonces, cómo este tipo de afirmaciones claramente nos están dando un mensaje, y es que el Cristo del Nuevo Testamento, que es el Señor, es Jehová, se identifica con Jehová, no similar a Jehová, sino es Jehová. Esto es importante. Hermanos, no tengo tiempo para darles más evidencia que tengo aquí. Espero que en los materiales que les va a quedar va a haber toda esta evidencia, hermanos, pero esto ocurre también en Primera de Pedro y en otros lugares en donde Cristo es identificado con Jehová, no similar a Jehová, sino Jehová, hermanos, como ustedes acaban de notar aquí. Y nosotros, hermanos, sabemos por la Escritura que el Logos es el único que puede revelar, como dice Juan 1, 14 y 18, el único que puede revelar plenamente a Dios, al Dios invisible, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que el Logos revela al Dios invisible, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos también, hermanos, es un libro en la Escritura que nos muestra cómo el eternamente engendrado es la imagen misma de su sustancia y de su gloria divina. Así que, hermanos, quien tiene la imagen de Dios plenamente es el Hijo de Dios, por eso él puede revelar al Dios invisible. El primogénito de toda creación no significa que él fue la primera criatura. Primogénito, sabemos, hermanos, en el patrón escritural, no significa que fue creado primero o hecho, sino que tiene una posición exaltada, el primogénito, una posición exaltada sobre la creación, por ser la imagen del Dios invisible. Él tiene una posición exaltada, en ese sentido es el primogénito. Hermanos, el arrianismo histórico, hay que decir,
es una incoherencia idolátrica. ¿Por qué? Porque intentando defender la unidad de Dios, ellos, como les expliqué, aceptaron una adoración subordinada al que ellos decían era el Hijo de Dios. Noten la incoherencia, ¿no? Es decir, que ellos terminaron adorando ¿a cuántos dioses? A dos dioses, intentando defender la unidad de Dios, terminaron en idolatría. El arrianismo fue idolátrico. Si va a ser coherente con lo que cree, el arrianismo histórico fue idolátrico, porque aceptó adorar a más de un Dios, ya que no consideraban que el Logos fuera Dios por naturaleza, pero le conferían cierta divinidad subordinada, menor, y por eso permitían que recibiera adoración. Esto es idolatría. El arrianismo histórico en ese sentido, hermanos, es idolátrico. Ahora, los russellistas se han dado cuenta de esa incoherencia y por eso ellos en su página dicen: nosotros obedecemos a Jesús, ¿cierto? Honramos a Jesús, pero no le damos adoración. Pero ellos mismos vieron la incoherencia del arrianismo. Ahora, hermanos, hay que tener mucho cuidado con la Biblia versión traducción Nuevo Mundo de las Escrituras. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Ellos mismos dicen que han tenido traductores fieles, que han hecho sus traducciones. Esto es mentira, hermanos, es mentira. No han tenido traductores fieles. No se han basado en manuscritos que son los comúnmente aceptados en la historia. Yo les di ahorita el caso de Colosenses 1:15 y 16 y 17. Miren cómo lo traducen. Ellos adrede introducen frases allí para hacer ver a Cristo como la primera de las criaturas. No hay ningún manuscrito griego que respalde esa traducción, lo que quiere decir que esa es una traducción arbitraria, sin respaldo de los testigos manuscritos de la historia. Así que ellos han hecho, hermanos, una traducción deliberada, frases aquí y allí sin ningún respaldo de los manuscritos, pero ellos dirán que lo han hecho. Curiosamente, hay un texto que ellos han traducido correctamente, y cuando digo correctamente es que lo dejaron como están los manuscritos originales, y es Isaías 44:24. Quisiera que fuéramos allí un momento para mostrarles algo rápidamente. Isaías 44:24. Y con esto, hermanos, ya voy terminando. Isaías 44:24. Dice Isaías 44:24 así: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo, ojo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Este es un texto, curiosamente digo, ellos lo tradujeron como estaban los manuscritos, así. Un texto que afirma que Jehová creó todo lo que existe y cuando lo creó él estaba solo. Es decir, nadie estaba con él creando. Si ellos dicen que él creó al Logos y que después de crear al Logos creó la tierra, el cielo, la tierra, el cielo, lo demás, entonces en la postura arriana y de los russellistas, cuando Jehová creó ya no estaría solo, sino estaría ¿con quién? Con el Logos. Pero este texto afirma que cuando él creó todo estaba solo en el sentido de que él es Dios, creador, y que no había nadie más con él, el Dios único, vivo y verdadero, no había nadie más con él creando. Nosotros vemos ahí a Padre, Hijo y Espíritu Santo por la revelación neotestamentaria principalmente,
pero la incoherencia de los ruselistas y la incoherencia de los arrianos históricos es que no pueden sostener este pasaje que ellos tradujeron bien en su teología corrupta, porque cuando Jehová creó, tenía logos según ellos, contradicción con este pasaje. Hermanos, finalmente quiero decirles que más allá de lo molesto que puede resultar las visitas de los testigos de Jehová o ruselistas, no testigos de Jehová, ruselistas, hay que entender, hermanos, que ellos están perdidos en delitos y pecados. Están perdidos. No son salvos. Y eso nos debe impulsar, más allá de la molestia de que golpeen a nuestras puertas, a pedir a Dios posibilidades, aunque es muy difícil, ellos son muy cerrados, pero posibilidades para hablar con ellos. Yo he tenido 2 o 3 oportunidades de hablar con ellos, son muy cerrados, pero pidamos al Señor posibilidades providenciales para hablar con ellos, con alguno de ellos, porque son gente perdida, hermanos, perdidos en delitos y pecados. Y hermanos, un consejo, por favor, preparémonos bien, porque nosotros los cristianos, por malos argumentos, hemos quedado en vergüenza, hemos traído vergüenza al Evangelio, no sabemos argumentar bien, y entonces ellos vienen con un entrenamiento, ¿cierto?, hablan con nosotros y nosotros no argumentamos bien la Trinidad. Entonces, hermanos, dejamos en vergüenza el Evangelio. Entrenémonos bien, hermanos, estudiemos las Escrituras, hagamos estudios, hermanos, particulares de la doctrina de Dios, de la teología propia. Estos estudios suman, hermanos, a esta tarea. Y por favor, hermanos, atendamos más a los credos, a las confesiones de fe, al credo atanasiano. Nos recomendaba ahorita el pastor César, porque hermanos, esto nos va a ayudar a entender la terminología, los argumentos históricos que reflejan adecuadamente la doctrina escritural de la Trinidad. Y hermanos, por último, seamos más intencionales en nuestros cultos públicos de adoración, que sean liturgias trinitarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras enseñanzas, en nuestra adoración a Él, intencionalmente más trinitarios e incluso en nuestra adoración privada.